Arrancamos de vuelta. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un placer que nos acompañe como siempre. Bueno, yo le agradezco mucho esta comunicación. Bueno, cuéntenos, Jorge, vamos a empezar por el principio, a ver. Después vamos a Misiones, después vamos, si quiere, a algún otro lado, pero arranquemos con lo que fue anoche el show circense del señor presidente. Bueno, las encuestas le adjudican una popularidad del 50% o arriba, pero ayer no llenó una par. Lo habrá ocupado un 60%. A pesar de que la entrada era gratuita y la Libertad Avanza es famosa por su capacidad para comunicarse por las redes. Y lo de ayer fue un fracaso completo y creo que muestra la dimensión política real de sustentabilidad que tiene este gobierno. Sí, yo creo que también opino como usted. Yo ayer, después que uno puede hacer el análisis y conoce la calle, fue eso, para mí fue un fracaso. Y a veces digo, ¿no? Cuando sacan esa popularidad que aún sigue teniendo, que uno no la ve, no la palpa en la calle. Cuando uno habla de 10 personas, 9 lo putean. Entonces no sé de dónde sacan que tiene esa popularidad, ¿no? Bueno, pero para eliminar controversia. Ayer, según el oficialista Clarín, no hubo más de 5.000 personas. El asunto estuvo muy anunciado, estuvo precedido por la colisión o controversia con el presidente del Congreso de Diputados de España, Pedro Sánchez, estuvo precedido por una conferencia que dio Milei ante ejecutivos de finanzas, donde lo trató al español, lo trató de Pedrito, y provocó un comentario irónico de Pablo Pauliero. Con una palabra, con ese nivel de publicidad no hubo más de 5.000 personas. Nosotros en noviembre de 2015, hace 9 años, lo tenemos por completo. Entonces quiere decir que fue, a ver, más allá de que uno pueda hacer o no, que uno tiene, pero yo creo que realmente fue muy poca la gente que, yo esperaba que iba a haber mucho más gente, porque en otros momentos ha habido más seguidores, o por ahí se veían más chicos en la calle, o gente joven, o inclusive cuando asumió un poco, pero esta vez yo creo que tuvo una adhesión muy, pero muy pobre, ¿no? Bueno, además los comentarios de las personas que se entrevistaron por la televisión fueron un indicio de la baja calidad del apoyo que tiene. No dieron argumentos políticos en casi ningún caso. Y bueno, forma parte precisamente de la base social que puede arrastrar. Pero ya le digo, después de reunir 5.000 personas en el Luna Park, con todo el antecedente de polémicas que ha tenido, y viajes, y exhibición, todos los días, se acabó. Esto es lo que hay. Y no hay vuelta que darse. Y ahora sí que importa Misiones, porque mientras él no llega a Luna Park, él tiene una sublevación de la propia tropa de seguridad del Estado en Misiones. Sí, y del pueblo de Misiones en su conjunto. No está restringido de base de la policía, inclusive de los comisarios, en materia salarial es deplorable y seguramente en algún momento van a pasar la factura. Sí, yo creo que realmente esa popularidad que tiene y que ha tenido en su momento, que esa reacción, esa bronca, el voto bronca, todo eso, hoy ese voto no lo cuenta más, ¿no? Directamente ya no lo tiene más. Ahora, está muy lejos, inclusive las próximas elecciones de medio término,
Y este tipo en el gobierno, por más que se puedan, uno podamos ir tratando de que no venda las empresas, de un montón de cosas que se pueden ir tratando de que no se hagan, si llega a tener un poquito de poder y poder hacer algunas cosas, va a dejar un país totalmente desarmado, ¿no? Eso ya ha ocurrido. Eso ya ha ocurrido porque después de todo los sindicatos, la CGT, el kirchnerismo, que se perfilan en el escenario parlamentario en general como la oposición, han permitido una confiscación de salarios y jubilaciones absolutamente increíble, de un tamaño que francamente no ha ocurrido en ningún lugar del mundo salvo en periodo de guerra. Entonces, el daño que ya ha hecho está ahí, y no hay ninguna fuerza política de las oficiales, de las que defienden este estado de cosas, que se atreva siquiera a ofrecer una salida a los jubilados. Nadie en el Congreso está proponiendo un aumento de los jubilados para que recuperen el 200%, que recuperen el poder adquisitivo que han perdido desde el gobierno anterior, sistemáticamente, por la situación de la gente que está en el nivel de la pobreza y la cantidad de trabajadores formales e informales que se encuentran por debajo de ese nivel. No hay ninguna fuerza política en el Parlamento que se levante enérgicamente, me refiero a las oficiales, porque seguramente hay diputados que pueden tener alguna opinión controversial contra el gobierno, pero de las que están presentes con fuerza en el escenario político nacional, no hay ningún tipo de alternativa. De modo que los trabajadores en general enfrentan un problema de conjunto, y eso es lo que hace complejo y necesario una respuesta colectiva de la base de la clase trabajadora. Ahora, también inédito cosas, ¿no? Una provincia prendida a fuego y su gobernador o su vicegobernador, inclusive muchos dicen que no están ni en el país. Algo que no sabemos, porque no sabemos si están o no están realmente en el país, porque habían pedido salida, pero ninguno ha salido a hablar. Han salido a hablar algún ministro, algún viceministro, tampoco ni ministros saben hablar viceministros o secretarios de los secretarios, ¿no? Bueno, usted se da cuenta que ha habido choques y divisiones en la Libertad Avanza, choques con los aliados de Milei, como es el caso del macrismo, y en general se está deshilachando la cohesión de la base parlamentaria que trató de construir con una oposición que colabore. Entonces estamos realmente ante un cuadro político muy delicado y un cuestionamiento de la gobernabilidad, porque la corrida cambiaria que está desarrollándose en este momento puede ser que se contenga en cierto nivel, pero es una primera advertencia contundente de la oposición de grandes sectores de la burguesía al cepo y al control cambiario o al control del mercado de cambio que está haciendo Milei. Usted vio que Caballo pide un tipo de cambio financiero mucho más alto que el sector exportador está guardando la cosecha en los silos, no la manda al mercado en discrepancia por la cotización del dólar. Y bueno, como argentinos sabemos que cuando se produce una crisis de estas características que tiene que ver con el dólar, la situación financiera se cae toda. Algunos de los que apoyan firmemente al gobierno de Milei sostienen que una devaluación, que sería la segunda devaluación del gobierno en pocos meses, probablemente ponga fin a la gobernabilidad actual y haya que ir buscando un nuevo presidente. Y porque, a ver,
porque una segunda devaluación en esta crisis alimentaria, porque podemos ya llamar una crisis alimentaria, la gente no llega para comer. Entonces, si hubiese una devaluación que donde primero repercute es en el supermercado y en los mercados de consumo, esto sería un desastre, Jorge. Sí, para la clase media que está comprometida con servicios de salud y de educación que son más caros que el promedio, esto es un derrumbe. Entonces, si la clase media veía en Milei un factor de ascenso, de libertad de comercio y todo lo demás, está recibiendo lo contrario. Está recibiendo una confiscación que se disfraza con el término licuación. En la economía no se licúa nada. Lo que una clase social pierde es en beneficio de otra, y eso se ve en el aumento de la participación de los sectores empresariales en el Producto Bruto Interno y la caída vertebral del poder adquisitivo de todos aquellos que están en el... Jorge, ¿y qué cree que usted, cuál sería la salida para esto, ¿no? O sea, porque yo sigo insistiendo que hay, por lo que uno poco conoce, tampoco uno es un erudito en esto, pero yo creo que hay más que suficientes causas para hacerle un juicio político a este presidente. O sea, desde el viaje a España, que ya está reconocido por España que no fue a hacer ninguna cosa oficial y se pagó del Estado, desde porque acuérdese que cuando Menem decían, cuando tenía ese auto que le habían regalado una dádiva, y el haberle pagado el escenario y todo lo que se hizo ayer, eso, a ver, eso es una dádiva. O sea, a nadie le cabe que con las regalías de cuántos millones de libros va a vender para poder pagar eso. Para ganar 10 millones de pesos en regalías de libros, tenés que vender 20 millones de libros. Es una barbaridad. ¿Usted se refiere al financiamiento del alquiler de Luna? Y a todo, sí, al financiamiento ese, a los viajes a España, a todos los viajes que él hace, ¿no? No, el libro no paga el alquiler de Luna Park. Hay que mirar las cosas de frente. Pero no nos encarnicemos con Milei, porque el conjunto de la llamada oposición parlamentaria sobrevive mientras Milei esté en el gobierno. Ninguno de ellos tiene un plan alternativo al de Milei. Todos van a apoyar lo sustancial de la ley de base. Por ejemplo, no hay ninguna oposición cerrada a este proyecto de inversiones, de grandes inversiones, conocido como RIGI. No, la Unión Industrial ha presentado una objeción y pide que la suma que haya que invertir para recibir las ventajas de este proyecto bajen a 100 millones de dólares. Eso quiere decir que algunas grandes empresas argentinas que están en la UIA quieren meterse en el negocio. Otra objeción es que estas empresas que vengan con 200 millones de dólares, 30 años sin pagar impuestos, 30 años con ventaja de tipo cambiario, etcétera, es decir, un negociado, estén obligados a compartir el negocio, ¿no?, con proveedores nacionales, por lo menos hasta un cierto límite. Pero nadie tiene un plan alternativo de industrialización. Nadie tiene un plan alternativo. El plan es un plan de venta de gas licuado al exterior, que tiene que ver con una política incluso militar de la OTAN, porque quien abastecía a Europa y a Asia de gas natural, pero también de gas licuado, era Rusia. Entonces, todo lo que sea de parte de otros países de integrarse a una cadena de abastecimiento de gas licuado tiene que ver con la guerra en la que la OTAN está desarrollando con Rusia, por ahora en el terreno ucraniano, por
por ahora en el terreno ucraniano hay ataques al propio territorio ruso. De manera que esto forma parte de una política no solo económica, sino también de una política de tipo militar. Y en esto puede haber fuertes intereses que consideren que lo que Milei le va a dar merece apoyo internacional estricto. Ahora déjeme que le señale una cosita menor, pero esa es que cuando converso con alguien, en este caso con usted, con esta televisión sindical, no puedo evitar decir, ocurre lo siguiente: la estación donde el gas se convierte de licuado en gas, de nuevo, para venderlo en Europa, está en España. De ahí salen los gasoductos que luego llevan gas que venga del otro lado del Atlántico a cada uno de los países europeos. Y este hombre se fue a pelear con los españoles. Es increíble. Y estimula un plan de exportación de gas licuado que se regasifica en Europa o se regasifica en las terminales a donde arriben los barcos. Entonces, esto es delirante. No tiene base política este gobierno, pero la clave del país es la respuesta que parta de la clase obrera, no la respuesta que parta de la UIA, la respuesta que parta de la Asociación de Empresarios, de economistas que trabajan para grandes empresas. No, todo eso circula más o menos en forma restringida, son más o menos lo mismo. Para darle un solo ejemplo, Milei es una duplicación o una repetición agravada de los planteos del gobierno de Macri. Los planteos del gobierno de Macri son una versión duplicada de los planteos del gobierno de Menem. Los planteos del gobierno de Menem eran los de Martínez de Oz. Los de Martínez hace de la Revolución Libertadora. Hay tiros de construcción histórica con estos planteos. Por eso tienen un carácter tan persistente. Bueno, nadie los pudo encarar y resolver, pero por sobre todas las cosas, esos planes nunca se cayeron y han ido tomando con el tiempo un carácter más gravoso contra la clase obrera. Es necesario que en la clase obrera haya una comprensión de esta situación y que se organice para proponer, desarrollar, imponer una alternativa propia. Para esa alternativa conjunta, creería que lo que más está faltando, Jorge, es un líder, ¿o no? No hay un líder. La Argentina, desgraciadamente, hoy no tenemos un líder. No diría un líder, pero sí un liderazgo. Sí, un porque liderazgo. En primer lugar, claro, un liderazgo, porque en primer lugar, el líder es un líder cuando tiene un planteo, claro, que es sentido profundamente por las masas y esas masas están dispuestas a apoyarlo en su realización. Ahora, ¿qué puede producir hoy la clase capitalista que atraiga a las masas? ¿Qué puede producir? No va a producir nada. Fíjese, tenemos 8 millones de trabajadores sin registrar. Este es el subsidio más grande que está dando el Estado. No es ni el gas, ni la luz, ni todos los cuentos chinos. Este es el más grande porque hay 8 millones de trabajadores sobre los cuales las patronales no aportan nada a la seguridad social. Y el gobierno dice que la seguridad social, el costo de la seguridad social, es la principal causa del déficit. Pero si hay 8 millones que tienen que tener un aporte patronal y no lo tienen, más allá del personal, porque están en negro. Y el hecho de que estén en negro significa simultáneamente que hay una evasión impositiva general, porque si usted no informa del personal que trabaja en su empresa, usted tiene que modificar las cuentas de producción, ganancias, beneficios, que son incompatibles con un personal numéricamente inferior. Entonces es así como le digo yo, el subsidio más grande. Las soluciones de corto plazo en el país están todas a la mano, todas.
Las de corto plazo están todas a la mano. Se pueden aumentar salarios, etcétera, forzando a la clase capitalista que cumpla con la ley. Pero para eso hay que tener la voluntad de que lo haga. Por ejemplo, la protección del trabajo, tomemos en la capital federal. En la capital federal hay 15 sectores de trabajo. ¿Por qué no hay más? Porque es el pretexto para hacer la vista gorda a esta informalización o ilegalidad del trabajo no registrado. Bueno, Jorge, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Como siempre es un gusto escuchar otra voz, otra campana, otro lugar por donde ir, porque uno, bueno, intenta escucharlos a todos y ver los que estamos de este lado, digamos, ¿no? Que no estamos con el rey, de ir buscando alternativas, porque creo que tiene que haber una alternativa potable y bueno, y creo que se tiene que juntar este sector de la Argentina, que no es el sector que apoya estas causas que lleva adelante Milei, que tenemos que sacar este país adelante, ¿no? Absolutamente. Bueno, absolutamente. No, le agradezco mucho la entrevista y quiero decirle que no tengo dudas de la capacidad de salir adelante, porque finalmente lo que estamos enfrentando es un minúsculo poder financiero con enormes recursos de cooptación política. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y lo esperamos pronto acá, en la TV Sindical, en nuestro programa El Faro Político. Muchísimas gracias. Gracias a usted, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hasta acá hemos llegado en esta que esperemos haya sido de su